Buenas, sean todos bienvenidos una vez más al canal Escuela de Ingeniería. En esta ocasión vamos a trabajar con el libro de termodinámica de Jonas Engel y Michael Boyd, capítulo número 3, propiedades de sustancias puras. Para entrar en lo que es sustancias puras, siempre es recomendable trabajar con algunos conceptos básicos, ¿verdad? Tratar de entender qué es lo que sucede con estas sustancias para poder realizar los ejercicios. Entonces, una sustancia pura que tiene una composición química fija en cualquier parte se llama sustancia pura. Por ejemplo, el agua, el nitrógeno, el helio, el dióxido de carbono, en cualquier parte, bajo cualquier condición, ellas son sustancias puras. En estas pequeñas figuras vemos un tanque o un contenedor que tiene nitrógeno, ¿verdad? El otro posee aire. Los dos están en estado de vapor y se mantienen como una sustancia pura. En esta otra figura tenemos agua y aire también, pero se encuentra en una mezcla líquido-vapor. Tanto el agua como el aire se encuentran en esa mezcla líquido-vapor. ¿Qué sucede? Que esta composición química del agua, no importa en qué fase de la materia se encuentre, ella siempre se mantiene como sustancia pura porque su composición química no varía. Entonces se encuentra perfectamente equilibrado como una sustancia pura en este sistema. El aire no cumple con esta condición. ¿Ok? Para este caso, mezcla líquido-vapor, ya el aire no es una sustancia pura. Entonces, para los ejercicios de sustancias puras y para la fase de sustancias puras, que es lo que vamos a ver ahora, un pequeño concepto, siempre es recomendable tomar el agua como fluido base para realizar este tipo de ejercicios. Ahora, por experiencia se sabe que una de las sustancias las sustancias existen en diferentes fases, ¿ok? Lo que es líquido, sólido y gaseoso. Ahora, las moléculas de un sólido, ¿ok?, están dispuestas en un patrón tridimensional, o sea, como una especie de red que se repite por todo el sólido. Y a causa de esta pequeña distancia intermolecular que existe en el sólido, las fuerzas de atracción entre las moléculas son muy grandes. Por eso es que es difícil poder romper un sólido, un bloque, una piedra, porque lo que quiere decir es que su estructura molecular están todas conectadas y están muy cerca unas de la otra. ¿Ok? Hay fuerzas de atracción entre esas moléculas y se encuentran perfectamente distribuidas. ¿Ok? ¿Qué sucede con las moléculas de los líquidos? Ya es algo diferente. El espaciamiento molecular en la fase líquida es parecido al de la fase sólida, excepto que las moléculas ya no están en posición fija, ¿verdad? Pueden girar, trasladarse libremente. En un líquido ya las fuerzas intermoleculares son mucho más débiles y esto quiere decir que esta sustancia puede adaptarse o someterse a diferentes tipos de cambios sin ningún tipo de esfuerzo. Ustedes pueden vaciar el líquido y esa sustancia va a adoptar la forma del envase. Su estructura molecular sería algo así. Ellas se pueden mover, pueden girarse, se pueden trasladar, se pueden moldear, no tienen una estructura molecular fija, mientras que el sólido es totalmente fijo y no se adapta o no cambia su estructura en función al envase o al recipiente que lo contenga. Ahora, la estructura molecular de los gases, ¿verdad? La estructura molecular de los gases están bastante apartadas, no hay un orden molecular, se mueven al azar, en colisión continua entre sí, ellas chocan constantemente entre sí, como se puede observar aquí en la figura, ¿verdad?
las fuerzas moleculares son muy pequeñas y tratan de moverse con tanta rapidez que si están contenidas en un envase, al abrir alguna compuerta de ese envase o válvula de ese envase, ellas van a tratar de salir rápidamente por esa pequeña abertura o compuerta o válvula que se abrió, porque las fuerzas de atracción entre las moléculas sí es demasiado pequeña. Más bien prácticamente no hay fuerza de atracción intermolecular y por eso andan totalmente dispersas. ¿Ok? Ahora, en función a los conceptos ya dados ahora, vamos a hacer una pequeña representación gráfica de lo que sucede con una sustancia que está tratando de ser sometida a las fases de líquido a vapor, que es lo que más nos va a interesar para los ejercicios que se propondrán en el futuro. Ok, hay muchas situaciones prácticas donde dos fases de una sustancia pura coexisten en equilibrio. Algunos ejemplos son el agua, que existe en una mezcla líquido y vapor en una caldera, ¿verdad?, en un condensador de una termoeléctrica, y en el refrigerante el refrigerante que pasa de líquido a vapor en un congelador de un refrigerador. Aunque muchos consideran el congelamiento del agua en las tuberías subterráneas como un proceso de cambio de fase más importante y más interesante que el de líquido a vapor. Ok, pero para este tipo de ejercicio, como ya lo expliqué hace un momento, vamos a trabajar con los procesos de cambio de fase que van de líquido a vapor. Entonces vamos a estar trabajando con líquidos comprimidos, líquidos saturados, ¿verdad?, en lo que es la fase de líquido. En la parte de vapor vamos a trabajar con vapor saturado y con vapor sobrecalentado, como lo vemos acá. Vamos a colocar una pequeña representación, ¿verdad?, de un cilindro émbolo. Tenemos cierto émbolo, esto que está acá, generando cierta fuerza en forma de peso sobre este fluido que está acá. Esto es agua. Agua que se encuentran a estas condiciones: presión de una atmósfera y temperatura de 20 grados centígrados. En este momento, esta agua se encuentra como líquido comprimido. Este es el estado en el que se encuentra esta sustancia. ¿Ok? Entonces, se procede a agregarle calor. Por acá. Se le agrega calor al cilindro émbolo y la temperatura sube de 20 grados centígrados a 40 grados centígrados. En ese momento existe cierta expansión del líquido, ¿ok?, casi imperceptible algunas veces para el ojo humano, dependiendo de la cantidad de agua y del volumen del envase o del cilindro. Luego la temperatura seguirá subiendo hasta los 100 grados centígrados. ¿Ok? Ahí el calor ya será el calor latente. Y el cilindro subirá un poco más. En este momento ya hay pequeñas partículas de gas dentro del líquido. Hay cierta cantidad de gas saturando el líquido. Entonces en este momento, en ese punto, nosotros llegamos al estado o al cambio de fase del líquido saturado. ¿Ok? Vean cómo la presión se ha mantenido constante, la presión sigue siendo de una atmósfera, aumentó la temperatura y cuando aumentó la temperatura varió el volumen dentro del recipiente, del cilindro émbolo. Ahora, nosotros seguimos manteniendo constantemente, ¿ok?,
ese calor y vean cómo aparecen las primeras burbujas de gas. ¿Ok? Quiero que estén claros que esta sección de acá es líquido saturado y esta sección de acá es vapor saturado. ¿Ok? Porque ya eso es el vapor que se desprendió completamente de la cantidad de agua. Entonces ya estamos en lo que se llama vapor saturado. Ese es este cambio de fase. Seguimos agregando calor, ¿ok? Y recuerden que ahora estamos en lo que se llama mezcla líquido-vapor, porque tenemos una mezcla aquí. Hay líquido acá y vapor acá. Hay una mezcla líquido-vapor, que ese es otro estado o cambio de fase que sufre la sustancia sometida a ciertas condiciones de presión y temperatura. Vean que el calor se sigue manteniendo a 100 grados centígrados. Existe un pequeño error que creen que cuando llega el agua o que la temperatura llega a 100 grados centígrados, que está hirviendo el agua ustedes la pueden calentar más de 100 grados centígrados. El agua se va a mantener, o si suban la llama, ustedes pueden subir la llama todo lo que pueden, el agua se va a mantener latente a 100 grados centígrados hasta que se evapore. Luego el vapor se puede calentar más, ese vapor sí se puede calentar más luego de que se haya evaporado todo el agua. Así que esto cumple con los procesos termodinámicos. Esa agua o esa sustancia que se encuentra dentro del cilindro se va a mantener a 100 grados centígrados hasta que se evapore todo el sistema. Ok, seguimos calentando todo y ahí sí, todo pasa a ser vapor. En ese momento la temperatura ya puede ir incrementándose hasta los 300 grados centígrados. El volumen de esa sustancia aumenta, elevando el pistón o elevando el émbolo dentro del cilindro, ¿verdad? Y aquí en este momento nos encontramos en un cambio de fase que se llama vapor sobrecalentado. Estos son los cambios de fase, véanlos acá, y si pueden anótenlos los que estén comenzando con un curso de termodinámica. Estos son los cambios de fase: líquido comprimido, líquido saturado, mezcla líquido-vapor, vapor saturado y vapor sobrecalentado. Estos son los cambios de fase que estaremos estudiando próximamente. ¿Ok? Bueno, señores, si el video les gustó, de verdad espero que le den like, suscríbanse, activen la campanita, ¿verdad? Y estén atentos a las próximas publicaciones que estaremos realizando dentro del canal. Muchas gracias y hasta luego.